un sí a mi no y un no a mi sí. Nosotros somos muy conscientes de que en muchas ocasiones nuestra naturaleza herida por el pecado original nos va a pedir cosas contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la razón. Nos va a pedir cosas en ocasiones que van contra aquello que creemos, contra aquellos principios que profesamos. Por otra parte, somos muy conscientes que muchas veces va a rehuir, tenemos una tentación, una inclinación natural a rehuir a cosas que sabemos que debemos hacer y sin embargo, pues simplemente pareciera que no quisiéramos hacerlas. Y eso es lo que sucede en nuestro interior. A veces nuestras inclinaciones nos piden cosas a las que nosotros le debemos decir no. Y a veces nuestras inclinaciones se oponen a cosas a las que nosotros debemos decir sí. Si no aprendemos esto en la vida espiritual, si no aprendemos esto, incluso en la educación que tenemos, si no enseñamos esto, incluso a nuestros hijos, si solo nos dejamos llevar por el vaivén de nuestros deseos, nuestros impulsos, por el vaivén de nuestros sentimientos, entonces vamos a estar en graves problemas. Porque nuestras pasiones, sentimientos, emociones no son malas en sí mismas, son un regalo de Dios, pero debemos reconocer que son desordenadas. Nosotros como católicos creemos que Dios las ordenó al principio, en nuestros primeros padres estaban ordenadas, pasiones, emociones, sentimientos, obedecían perfectamente a la razón y a la voluntad, pero que después del pecado original hubo un desorden interior en nosotros. Luego recibimos la gracia por el bautismo y esa gracia nos da la fuerza para ordenar esto en nuestro interior. Sin embargo, es un combate, es una lucha que tenemos. Y tenemos que educar nuestra voluntad, educar nuestra inteligencia en saber qué es lo correcto y educar nuestra voluntad en hacer eso que sabemos que es correcto. Y esto en muchas ocasiones va a implicar decirle un sí a mi no. ¿Qué significa un sí a mi no? Pues que en muchas ocasiones mi naturaleza me va a decir no, no me quiero mortificar, no, no quiero ir a misa, no, no quiero rezar el rosario, quiero entre comillas, es como no me apetece, es como que no me nace, es como que mi comodidad, el hecho de estar acostumbrado a el placer, como que rehúye, como que rechaza cualquier esfuerzo. Y entonces hay que decir ahí un sí a mi no. Un sí a mi no. Sí lo voy a hacer, aunque mi naturaleza herida diga no. Sí lo voy a hacer, aunque mi comodidad diga no. Sí lo voy a hacer, aunque sea más placentero en ese momento no hacerlo. Nos pasa con el rosario. De repente no lo hemos rezado en el día y si nos consultamos a nosotros mismos en el cansancio de la noche, pues vamos a decir no, hoy no, mañana. Pues nosotros vamos a decir un sí a mi no. Y lo voy a hacer aunque en ese momento lo más cómodo sería no hacerlo. Entonces digo, sí, lo voy a hacer. Ven, en primer lugar es luchar contra esas inclinaciones que no quieren hacer el bien, que no quieren seguir la voluntad de Dios,
que no quieren. Y digo quieren, repito, entre comillas, porque finalmente uno es el que decide qué quiere y qué no quiere por encima de sus sentimientos. Entonces yo debo decir un sí a mi no. Pero en otras ocasiones debo decir un no a mi sí. Si en el primer caso debo decir un sí a mi no cuando mi naturaleza herida por el pecado quiere rechazar lo que implique sacrificio, en este caso, un no a mi sí significa que en muchas ocasiones nuestra naturaleza le dice sí a todo lo que implique placer, comodidad, y en ocasiones debo decirle no. En ocasiones debo decirle no. Si me aparece una tentación, toda tentación, por supuesto, tiene una base atractiva. Si la tentación no tuviese una base atractiva, no sería tentación. Si la tentación fuese despreciable por naturaleza, pues no sería tentación. Entonces, si aparece una tentación en el ámbito económico, en el ámbito moral, en el ámbito sexual, en el ámbito del carácter, una tentación, mi naturaleza herida quiere decir sí. Pero yo sé que eso no conviene. Yo sé que ese placer es ilícito. Entonces digo no. Así como dije un sí a mi no, ahora digo un no a mi sí. Un no a mi sí. Y entonces, cuando el placer que se me propone es ilícito, aunque mi naturaleza herida diga sí, yo voy a decir no. Entonces, repetimos, cuando un esfuerzo sea bueno, un sacrificio sea necesario y mi naturaleza diga no, yo voy a decir sí. Cuando un placer muy apetecible sea ilícito, vaya contra la voluntad de Dios y mi naturaleza diga sí, mi naturaleza herida diga sí, yo voy a decir no. Ojo, no siempre debemos decirle un sí a mi no y un no a mi sí. En ocasiones también nuestra naturaleza está herida, no corrompida. Herida significa que en ocasiones se desordena, pero en ocasiones también tiene buen juicio. A veces lo que me pide una pasión, un sentimiento, una emoción es algo bueno. Digamos, veo a una señora atravesando la calle y naturalmente siento deseo de ayudarle. Yo no voy a decirle, voy a decirle un no a mi sí. No, hombre, dígale un sí a su sí en ese caso. Naturalmente veo a una persona pobre y me surge espontáneamente el deseo de darle un pedazo de pan. Hombre, pues ahí, claro, dígale un sí a su sí. Claro, hay ocasiones donde coincidirá. ¿Qué es lo que guiará finalmente si le decimos sí o no a nuestros sentimientos, a nuestras pasiones, a nuestras emociones? Lo que guiará el sí o el no será la voluntad de Dios. Será aquello que se conforme a lo que Dios quiere. Si aquello que siento en mi interior se ajusta a la voluntad de Dios, entonces, claro que lo haré. Si aquello que siento en mi interior no se ajusta a la voluntad de Dios, entonces no lo haré. Y me acostumbraré en ocasiones a decir un sí a mi no y un no a mi sí. En esto, queridos hermanos, en esta sencilla fórmula, se resume todo lo que implica el combate de la vida espiritual y tenemos que ser capaces de ir educando nuestra voluntad en ajustarla siempre a la voluntad de Dios. Que el Señor pues nos conceda esa gracia, solos no somos capaces, tenemos que habituarnos a esto, es una virtud, una repetición de actos buenos para lograr que se convierta en un hábito bueno, es decir, en una virtud. Pidámosle al Señor que nos conceda ese don. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.